Hola Johnny, ¿cómo estás amigo? Buenas noches. Amigo, esperemos unos 5 minutitos más para ver si se unen los demás chicos, si no 7:05 en punto empezamos, ¿ya? Buenas noches con todos. Muy buenas noches, amigo. Vamos a esperar hasta las 7:05 para empezar las clases, ¿ya? Para ver si se unen los demás compañeros.
Listo, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Justo les había dicho a Joel y a Darwin que entraron hace unos minutitos que vamos a esperar hasta las 7:05 para empezar. Y bueno, pues vamos a empezar las clases. Johnny, buenas noches. Darwin, Joel, Santiago, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto encontrarles en este espacio virtual después de 15 días. Buenas noches Buenas con todos. noches. Listo, chicos. A ver, verán, justamente estoy ahorita en la plataforma, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy tenemos 8 de mayo. La clase módulo 3 de lo que es el lenguaje, la materia de programación y desarrollo de software, que es la continuación de lo que habíamos visto en nivel uno de lo que tiene que ver con justamente el lenguaje de programación Python. Entonces, el día de hoy vamos a tener nuestra tercera clase. Como ustedes saben, toda la información está aquí, en este caso en la clase que es programación y desarrollo de software uno, que está abreviada. Aquí es donde nosotros tenemos justamente lo que ya vimos la primera clase de esta materia, que es las listas en Python, métodos en Python, tuplas en Python, métodos de las tuplas en Python. Y se mandó una tarea donde básicamente tenían que hacer dos presentaciones, tomando como referencia el material cargado, el recurso que está aquí cargado, la clase 1 de programación, la clase 1 de programación 1 y la clase 2 de programación 2. Entonces, la tarea para que se cumplía hasta 7 minutos era justamente eso, presentar dos presentaciones en PowerPoint con, tomando como referencia las dos clases, hacer la presentación con ejemplos propios de ustedes. La idea practicar, como les dije, esto de programación se llega a dominar y a justamente entender, comprender y poder desarrollar buenos programas es justamente con la práctica, ¿ya? Entonces, este día de hoy y mañana, el día de hoy vamos a ver lo que son los bucles, el for y el while, y cómo este tipo de datos, los rangos, que también en su momento habíamos visto de manera superficial en el primer nivel, en el nivel básico, el tipo de dato, y cómo se usa justamente estos rangos de bucles. Y mañana vamos a ver un tema de unas funciones, la enumerate y la zip, y cómo hacer compresiones con listas. Suena complicado, pero no es nada complicado. Ay, perdón, chicos, estoy algo agripado ahí. Entonces, disculpen cualquier estornudo y cualquier tos que salga por ahí. Entonces, igual, la clase ya está cargada, ¿no es cierto? El recurso, que es básicamente la presentación con la que nos vamos a guiar, está cargada ya en la plataforma. Entonces, justamente el día de hoy, ese tema vamos a ver lo que es bucle y secuencias, la parte uno, ¿no es cierto? Lo que es del for, ¿no? Y el bucle for y el while, y cómo se usan los rangos en los bucles, ¿no es cierto? Para la clase, ya saben, vamos a hacer la clase en nuestro Visual Studio Code. Entonces, como siempre empezamos, ¿no es cierto? Vamos a crear nuestro archivo. Nosotros justamente para esta nueva materia, esta nueva cátedra, creamos una carpeta independiente de la del primer nivel. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son bucles y rangos, ¿no es cierto? Bucles y rangos en Python. En Python, y guardamos el nombre del archivo .py, ya saben, para que sea de Python. Nos da la opción enseguida de guardar. Vamos en el escritorio, donde nosotros tenemos nuestro curso, programación 1. Aquí viene la nueva carpeta, que va a ser clase 3. Y dentro de esta carpetita vamos a guardar justamente el archivo. Entonces, está listo para que podamos programar. Está listo ya nuestro Visual Studio Code, nuestro IDE, ¿no es cierto? Para que podamos empezar la programación. Como ven, igual hemos visto cómo se vuelve a guardar y todo eso. Entonces, ya eso es algo que debemos dominar. Entonces, para esto, igual vamos a irnos guiando con la PPT. Déjenme le paso acá la PPT para tomar los ejemplos que en su momento se desarrollaron. Entonces, la idea es ir interactuando ahí con el IDE y justamente chequeando lo que estamos viendo. Entonces, básicamente vamos a empezar con lo que son los bucles, ¿no es cierto? Yes. Ya. Perdón, se fue un chat acá. Esto de los bucles igual habíamos visto en la nivelación que tuvimos con el tema de el PCInt. Entonces, igual pseudo programación, habíamos visto cómo funcionan los bucles.
pero lo habíamos visto de forma de pseudocódigo y básicamente con programación en español, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, estos bucles, ¿no es cierto?, se usan básicamente para repetir bloques de código, para que justamente se repitan las veces que yo determino cuántas veces quiero que se repita un código, ¿ya? Entonces, en esta vez nosotros vamos a ver justo los bucles, en este caso el más conocido y que lo habíamos visto del for, el para en español, que lo habíamos visto en pseudocódigo. Entonces, básicamente este bucle, el for, lo que sirve es para poder iterar. En este caso vamos a iterar con lo que son las listas, que son datos que ya habíamos, tipo de dato que ya vimos la semana anterior, hace 2 semanas, perdón. Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es a partir de una lista, con una lista, vamos a iterar justamente con el for para empezar a ver cómo yo puedo echar mano de estas listas que estoy generando y justamente los bucles es un buen ejemplo para esto. Entonces ya en la presentación, si le ven, ocupé un ejemplo que se llama marcas de computadoras. Igual, ustedes cuando hagan sus prácticas, como saben, pueden hacer con cualquier tipo de dato que quieran para que puedan, o sea, ejemplos, ¿no? Con cualquier tipo de lista que quieran para que puedan justamente tener las opciones que ustedes gustan. Entonces, por ejemplo, marcas de computadoras, las típicas, ¿no? Tenemos la Dell, tenemos las HP, antes Hewlett Packard, después se cambiaron el nombre, Lenovo, y vamos a poner la última que he puesto, que es las famosas Apple, en su momento conocidas como Macintosh. Aquí está mal, perfecto. Aquí está esto en rojo. Ese rojo significa que está mal, ¿ya? Entonces, ahí tengo una lista, ¿no es cierto? Tengo una lista, tengo una variable que se llama marcas de computadoras, que en esta variable estoy almacenando una lista, en este caso una lista que contiene justamente marcas de computadoras, ¿no? Dell, HP, Lenovo, Apple. Ustedes pueden hacer listas, por ejemplo, de frutas, peras, manzanas, lo que necesiten. Más adelante van a ver que tienen que generar y trabajar con listas, por ejemplo, digamos que estoy haciendo un inventario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pongo inventario de papelería, inventario de mecánica, lo que quiera y pongo qué es lo que estoy haciendo. Pero básicamente ese es el ejemplo que estamos utilizando. Entonces, nada más sencillo, como ustedes se acuerdan, el comando para hacer el bucle for es como su nombre lo indica, un for, ¿no es cierto? Y luego tenemos un contador que vamos a ocupar justamente la palabra marca, ¿no es cierto? Y el famoso in para verificar que dentro de la variable, aquí como ustedes saben, si ven como ya el Visual Studio Code me va dando para que no teclee, entonces le pongo marcas de computadoras, pongo 2 puntos y vamos a mandar a imprimir las marcas, ¿ya? Print marca. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Si le ejecutamos y si todo está bien, lo que está haciendo en justamente este bucle es que con este contador marca va a entrar una vuelta y va a ir revisando y va a ir justamente aumentando 1 a 1 hasta que complete lo que tiene la lista cargada. Entonces, si imprimimos, se va a ver de golpe, pero básicamente lo que hace es correr varias veces hasta completar, en este caso, el ciclo, ¿no es cierto? Completar lo que nosotros tenemos, porque es lo único que le estamos diciendo, que vaya, este for, vaya con el contador marcas y dentro de la variable marcas vaya justamente sacando lo que tiene y se va cargando temporalmente, por ejemplo, a la variable marca, que es el contador, se carga el valor de Dell, luego se carga el valor de HP, luego de otra vuelta se carga Lenovo y luego se carga Apple. Y nos debe presentar una lista como la siguiente. Se está ejecutando. Me dicen si se ve bien, ¿ya? Sí está grande la pantallita. Entonces, miren, justo lo que les decía. Me muestra en orden cómo están justamente cargadas ¿cómo se llama? Las cadenas dentro de la lista en este caso. Entonces aquí tengo Dell, como ven corre, va a Dell, temporalmente se guarda, luego va a HP, temporalmente se guarda Lenovo, y luego justamente nos presenta el tema de lo que es
lo que está haciendo el contador llevando las marcas, contando dentro de las marcas computadoras y cargando y presentando cada uno de sus elementos, ¿no es cierto? Fácil, no es complicado. ¿Alguna duda con el contador for? A pesar de que ya lo habíamos trabajado, chicos, ojo, aquí lo único que estamos haciendo es, en vez de trabajar en español, que era el para, ¿no es cierto? Estamos trabajando con un for, que es lo mismo en inglés. Entonces, hasta ahí, clarísimo, ¿no es cierto? Sí, Ya, bacán. Entonces, esa es la forma fácil y sencilla justamente de manejar los contadores, en este caso el for, y de ahí ya saben los típicos, ¿no? Hay que tener cuidado. Nosotros, menos mal, tenemos este IDE que es el IDE o, ¿cómo es? Se me fue el nombre. El manejador en este caso, que es nuestro Visual Studio Code, nos da ya con las extensiones que instalamos justamente el tema de evitar errores, como nosotros evitamos errores. Y algo simpático que creo que salió en la nueva actualización, es, no sé si ven ahorita, por ejemplo, yo tengo ahí, en teoría está todo bien el código, ¿no es cierto? Pero se acuerdan que les decía que en Python lo importante es la indentación y que la indentación por lo general el tab es de 4 espacios, o sea, mínimo 4 espacios de indentación. Y si le ven que, por ejemplo, está todo bien, ¿no? Si se fijan acá donde dice bucles y rangos guión python.py, si yo le quito la indentación, digamos, no le pongo dentro de lo que debe estar dentro del for el print, sino le pongo a la altura del for. Si le ven cómo me da error, cómo ahora se cambia el color. Eso es algo que me fijé que está haciendo más o menos a partir de la versión 16, creo, la 116, porque están a 117, si no estoy mal. Déjenme ver de una vez. Esto creo que estaba nuestro Python, nuestro about. Está en esta, mi compu, tengo la de la casa, la 119. Entonces, más o menos creo que a partir de la 1.116, si no estoy mal, ya incluyeron esto de aquí. Entonces, por ejemplo, después cuando ustedes ya trabajen con varios archivos, van a tener aquí así como cuando abren varios documentos de Word y tienen varias pestañas de Internet. Aquí donde está la mano les van a tener todos los archivos. Entonces, por ejemplo, con esto tú ya sabes que aquí este archivo tiene un error, porque si le ven cómo cambia. Y bueno, no, ahí está la típica, el rojito que nos dice, oye, aquí hay algo que está mal. Entonces, básicamente te dice que estaba esperando un espacio, una indentación, es decir, que debe estar espaciado. Inclusive acá el problems, también te dice, mira, en este caso el componente, el pylance que tenemos, te dice en la línea 4 columna 1 línea 4 que es esto, columna 1 donde empieza, aquí tienes un problema, ¿no? Hay un problema y es más, si ejecutamos, en el terminal también nos debe dar un error. Mira, y te dice justo, ¿no? Te dice el archivo que estás corriendo, que en este caso se llama bucles y rangos, python.py, que está en tal lado, en la línea 4 tienes un indentation error, que te dice que se esperaba una indentación, que es básicamente tener este espacio, este bloque. Entonces, ¿cómo se corrige? Dándole aquí tab, vienen aquí, tab y se corrige. Y si ejecutamos, ahí nos vuelve a dar cómo es el que está ejecutándose bien, nos da la lista y funciona correctamente. Déjenme, voy a eliminar estos de aquí para tener la pantalla limpia. Entonces, por ejemplo, eso es lo que siempre les voy a recordar. Chicos, revisen bien, revisen bien el tema de este manejo de errores. Como les digo, son errores que nosotros ya en este punto de nuestra carrera profesional no podemos, ¿cómo se llama? No podemos presentar trabajos con este tipo de errores, ¿ya? Entonces, aquí déjenme, le pongo solamente que este es de bucle for para no perdernos, ¿ya? Y como siempre le voy a comentar esto para que podamos avanzar con los otros ejemplos que queremos ver. Después, cuando ya le cargue el archivito, creo que no le cargué el anterior, la semana anterior, pero bueno, ya los voy a cargar. Porque la presentación era básicamente lo que quería revisar de lo que ustedes decían. ¿Ya? Entonces, con eso controlamos justamente el tema de cómo controlar estos errores de indentación y los demás errores que puedan aparecer. Nosotros ya en este punto podemos ser capos para identificar esos errores, además de que justamente también tenemos la ayuda propia de aquí, en este caso del Visual Studio Code, con ¿cómo se llama? Con los complementos que nosotros instalamos, nos facilita la vida. ¿Se imaginan, ¿se imaginan ustedes desarrollar Python? Ojo que como les había dicho al inicio, ya es un lenguaje de programación que creo que tiene 13 años, 2013, algo así, se inventó.
¿Se imaginan hace 13 años que, por ejemplo, no había el Visual Studio Code, sino que les tocaba desarrollar y programar con el propio compilador de Python, lo difícil que era? Porque en este caso, por ejemplo, tú ya vas caminando, vas haciendo, ¿no es cierto? Y te va mostrando errores. Entonces, pónganse a pensar un instante y miren lo complicado que en ese momento, en ese momento que era para desarrollar, o sea, no saber y no tener cómo manejar justamente el tema de los errores. Entonces, de errores muchas de las veces tenías que esperar a hacer 1000 líneas de código, ejecutar y recién ahí ver qué error te da. Y de ahí, como habíamos visto en el manejo de errores, meter por ahí un print, meter por ahí alguna bandera que me indique justamente dónde está el error para poder seguir y darle seguimiento al error. En cambio aquí no, miren, aquí ya desde un principio ya nos dice y nos maneja los errores. Justo les quería adelantar también un poco, ¿se acuerdan que hablábamos del Visual Studio Code? Que tenemos el tema del Copilot. Entonces esto funciona a través de GitHub. Entonces, en la última clase que nosotros vamos a tener, perdón que me regrese acá, en la última clase que va a estar acá, la clase del 30 de mayo, nosotros vamos a hacer, y ahí quiero que ya le vayan chequeando, vayan curioseando, el tema del ¿cómo se llama? Del GitHub, ¿ya? Entonces, básicamente es así nada más. GitHub, entran en el Google. Ojo que esto es para última clase, sino que estoy adelantando un chance para que al final de este módulo quiero que ya tengan las cuentas de GitHub, poder usar ese día el Copilot. Entonces vamos a hacer rapidito eso. Yo con tiempo, la clase anterior les voy a decir que ya creen su cuenta en GitHub, ¿ya? Entonces aquí entran. Segundito que esto que me pica la nariz, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen la opción de inscribirse, tienen la opción de iniciar sesión, si ya tienen la cuenta, ¿no es cierto? Y después, aquí mismo tienen la opción de registrarse en GitHub, se registran y eso de ahí. Pero eso lo vamos a hacer con calma la última clase, ¿ya? Pero eso les quería adelantar, que justamente la última clase, que va a ser la del 30 de mayo, fines de este mes, vamos a hacer la parte del GitHub, ¿ya? Volvamos a nuestras clases. No, un segundito. Estoy hasta que me pica la nariz. Ya. Entonces, ahí avanzando con esta parte continuando con lo que les decía, entonces imagínense en épocas de que no había temas de justamente de estos tipos de automáticos, de justamente de controlar errores. Y cuando ya trabajemos con el pana este que está aquí, con el Copilot, van a ver que, por ejemplo, ustedes van avanzando en sus desarrollos y Copilot les va a entender cómo ustedes desarrollan y les va captando la idea de lo que quieren hacer. Y él mismo les va sugiriendo líneas. Ustedes pueden desde cero programar solamente con justamente poniendo comentarios, poniendo sus primeros líneas de código, hacer funciones y todo eso. Nos resuelve inclusive problemas complejos y todo que vamos a ir viendo cómo nos facilita la vida el tema de la inteligencia artificial y justamente estas herramientas que tenemos, ¿ya? Entonces, hasta ahí, como vemos y tenemos ya justamente el tema de cómo funciona el for. El for también lo que nos permite es coger una cadena. Hay una forma de que nosotros cojamos una cadena, una palabra, ¿no es cierto? Y con el for nosotros podamos coger y abrir esta cadena, esta cadena, esta palabra, en varios pedacitos y eso funciona así. Entonces aquí es el for como en ciclo, ¿no es cierto? Y aquí es, a ver, for en ciclo, un ciclo, ¿no es cierto? Y acá vamos a poner el for para iterar en cadenas. Y es muy sencillo, entonces ahí ni siquiera necesito declarar como variable. Ustedes saben que una de las ventajas justo del Python es que nosotros dentro del desarrollo podemos ir generando y creando variables, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, for, como les decía, es para iterar con una cadena, ¿no es cierto? In, digamos, y ocupamos del mismo ejemplo, ¿ya? Computador. Y ocupamos un print. Se me ha puesto el bloc de mayúsculas. Print cadena. Ya entonces le decimos que
algo similar a lo que hacíamos de arriba, ¿no? Que en este caso estábamos iterando con una lista, en este caso vamos a iterar con una cadena, ¿ya? Y al iterar con la cadena, lo que va a hacer el for es justamente descomponerme como me descompuso la lista. En ese caso me hizo por palabras, ¿se acuerdan? Pongamos, déjeme, después le ejecuto para poner cómo es el resultado. Entonces, más pongamos ahorita de una vez. Entonces, en teoría, si yo ejecuto esto, ¿no es cierto? Si yo ejecuto esto y funcionó bien, el resultado básicamente va a ser que voy a tener la palabra del, ¿cierto? Voy a tener la palabra HP y voy a tener la palabra Lenovo y voy a tener la palabra Apple, ¿ya? Ese es el resultado, ¿no es cierto? Aquí pongámosle resultado en consola, ¿ya? Hacer esto, démosle un tap para que no se vea feo. Ya, chévere. Entonces, en teoría ese sería el resultado, ¿no es cierto? Embotado en consola. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Lo que hacemos nosotros, igual aquí le decimos el for, ¿no es cierto? Con el contador cadena va a trabajar sobre, en este caso, la cadena computador. Entonces decimos que imprima cadena, entonces cada vez el contador tiene que avanzar hasta desagregar justamente todo lo que está dentro de este caso la cadena. Entonces si ejecutamos, como el listado de arriba, en vez de palabras nos va a dar letras. Entonces le corremos y si le ven, hago un poquito más grande esto para que lo vean. Entonces mira. Se me quedó acá, está ya. Ahí está. Entonces se ejecuta el programa, ¿no es cierto? Corre el programa y mira, el for va entrando dentro del el contador, que en este caso se llama, un segundo, se llama cadena. Voy a ir entrando y voy a ir sacando cada una de las letras hasta llegar al final. Entonces cojo la C, la O, la M, la P, hasta llegar al computador, ¿ya? Entonces le voy a poner igual cuál sería el resultado. Cualquier cosa, cualquier duda me comentan, chicos, ¿ya? Cualquier cosa, ya saben, me interrumpen nomás y vamos a ir chequeando cualquier duda que salga, ¿ya? Entonces aquí igual vamos a comentar para que se vea medio decentito esto. No. La idea es que después, por ejemplo, de siempre de cada clase, ustedes practiquen y justamente con eso ustedes puedan dominar esto de aquí, porque básicamente el tema del desarrollo, ya van a ver con el tiempo, es justamente la práctica, la práctica. O sea, si un desarrollador no practica, es como quedarse ahí dormido en los laureles, chicos. Entonces, la idea es que ustedes siempre estén practicando para poder estar al día en estos temas, ¿ya? Entonces, esta cadena es lo que justamente nos muestra cómo podemos nosotros iterar con, con, en este caso, con el contador for. Arriba vimos cómo iteramos con una lista, ¿no es cierto? Esto es una lista completa. Aquí iteramos cómo iteramos nosotros justamente con cadenas simples, palabras, textos, como ustedes quieran. Y ahora nosotros también podemos justamente, ¿se acuerdan que habíamos visto que también se pueden, como por ejemplo el if, el elif, el else, hay anidados? Estos bucles, estos contadores, perdón, estos bucles, este for, por ejemplo, también se puede anidar. Es decir, yo puedo tener un for dentro de otro for. Y eso es lo que vamos a ver acá abajo. De los dos primeros ejemplos, está clarísimo, ¿no es cierto? Cómo el for itera en una lista y cómo el for itera dentro de una cadena. Está clarísimo, ¿no es cierto? No es complejo esa parte. Sí, sí, está claro. No hay Ya, close. chévere. O Sí, sea, sí. no es complejo. Ya, gracias, Johnny, gracias, Santi. Entonces, ahorita vamos a hacer, en cambio, vamos a hacer un ejemplito de cómo es un cambio, el for anidado, que básicamente vamos a utilizar dos listas para justamente iterar y mezclar las dos listas y ver justamente cómo se combinan cuál es la combinación que yo tengo cuando justamente itero, tengo dos for anidados, ¿ya?
Dame un chance que aquí igual hagamos lo mismo. Comentar. Esperen, ¿quién se me escapó? Admitir. Darwin se ha escapado. Oh, ya. Entonces el for para iterar con cadenas de aquí. Ya está aquí es el for anidado. Entonces, obviamente, para poder tener un for anidado, obviamente, para poder justamente tener un for anidado, vamos a tener que tener dos cadenas. Entonces, ahí buscando unos ejemplos, justamente me pareció que este, por ejemplo, es el como que más práctico para este caso. Entonces, igual vamos a tener una lista, ¿no es cierto?, de los tonos de colores, que básicamente va a ser claro y oscuro. Comillas, siempre me las comillas. ¿Ya? Y la otra lista que tenemos, en cambio, vamos a tener variación de colores. No, vamos, le puse. Aunque no esté bien dicho tipos de colores, pero ya está así en la como es. Tipos de colores. ¿Ya? Entonces vamos a poner el rojo, ¿cierto? Voy a poner un azul y vamos a poner un amarillo, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto del for anidado? Entonces, ustedes siempre saben que tenemos que tener primero, bueno, este es el primer for. Les iba a decir la intención, pero es del primer for. Entonces, en este caso, haciendo alusión a la primera lista, vamos a tener un contador que se llame tono, ¿no es cierto? Pueden poner el nombre que quieran, o sea, en verdad, pero yo en este caso le pongo como que relacionado a lo que tengo para poder justamente poder saber cómo va la iteración. Pero en verdad ustedes pueden ponerle como ustedes gustan a sus variables. O sea, es más como pueden ponerle la típica, y, o sea, como quieran. Contador 1, contador 2, contador 3, como quieran. Pero justo la idea de que le estoy poniendo así es para que podamos nosotros tener justamente, ya está mal, es todo. Según te voy a cambiar acá. Voy a preguntarles por qué estaba el error, pero bueno, ya está bien. Entonces vamos a anidar aquí otro forcito, ¿no es cierto? Donde ya le tengo el tono, entonces acá ya voy a tomar el color, que es el otro contador que tengo. En cambio, este va a iterar con el tipo de color. Tipo de colores, ¿ya? Entonces, este va a iterar así. Así de simple y sencillo se puede hacer la iteración, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a decir que me imprima el tono, es decir, porque quiero ir viendo lo que me va imprimiendo en cada secuencia. Y en este caso le estoy diciendo que vaya con color. ¿A quién se le ocurre en este punto cuál sería el resultado? ¿Cómo sería la iteración? ¿Cómo se iría presentando? ¿Cómo sería el bloque? ¿Cómo le ven? ¿Cómo se imaginan que sería la presentación? ¿Quién me dice? Con lo que vimos arriba, y en este caso justamente viendo cómo está estructurado este for, ¿cómo sería el ciclo? Por ejemplo, el primer ciclo corre, ¿no es cierto? Dice, yo voy a correr, vengo con el contador tono, y voy, en este caso, a los tonos de colores. Tomo el primero, ¿no es cierto? Tomo el primero, y como tengo un for anidado, entro a iterar con estos de aquí. Entonces, aquí le estoy diciendo que va primero el tono, luego el color. Entonces, aquí lo que va a hacer es coger el primer valor del claro, va a hacer un espacio, y va a tomar el siguiente color, que es el rojo. ¿Saltaría al oscuro o se quedaría en el claro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me presenta primero los tres colores en claro o me va mezclando o los tres primeros en claro, luego los tres oscuros, o me va alternando un claro con un oscuro, un claro con un oscuro? ¿Cómo creen que sale? ¿Quién se arriesga? ¿Qué me dicen? No importa si se equivocan, chicos. Saldría claro, rojo, azul, amarillo y después oscuro, rojo, azul, amarillo. Correcto, Johnny. Justo así es como se ejecuta. Recuerden que el primero que me está diciendo, el que manda es del primer for, ¿no es cierto? El que es del tono. Entonces el tono entra y dice, ok, tomo el tono que está aquí, el primer tono,
Como el for que está anidado está dentro de este, tiene que ejecutarse luego los otros tres que están acá. Es decir, me va a decir un color claro rojo, claro azul, claro amarillo. Como ya terminó con el claro amarillo, sale y dice ya terminé, entonces va y cuenta el siguiente. Entonces coge el oscuro, entonces va a decir oscuro rojo, oscuro claro, oscuro amarillo. Veamos si es que es verdad o el John y yo estamos equivocados. Miren, justo como dijo el Johnny, toma primero el claro, corre el ciclo de los que están dentro del for anidado, ¿no es cierto? El rojo, azul, amarillo, y luego sale, toma el oscuro, y luego viene el azul, rojo, amarillo. Entonces, si aquí nosotros tuviéramos un tercer ejemplo que podría ser oscuro, no sé, claro, oscuro, medio, pongamos, ¿ya? Por poner cualquier cosa. Ay, perdón, las comillas. Hágame de acuerdo de las comillas. Esta gripe, no, mentira. Entonces, si el ejecuto, entonces aquí tendría igual las tres combinaciones adicionales. Mire, le mando y justo lo que, como lo planteaba Johnny. Corro el primer ciclo, cojo el segundo for que está anidado, ejecuto los tres y después yo cojo y salgo y voy al oscuro. Genero el oscuro, cojo los tres que están dentro del for, completo el amarillo y salgo al otro for externo. Cojo el medio y le hago esto de aquí. Le corro en la siguiente lista. Por ejemplo, si yo le pongo aquí, digamos, color rojo, azul, amarillo, verde. Ay, las comillas, ¿no es cierto? Tengo el verde, entonces va a ser lo mismo. O sea, va a correr y va a contar los cuatro colores de aquí. Corre el claro, cuenta los cuatro colores de aquí. Corre el oscuro, cuenta los cuatro colores de aquí. Coge el medio y cuenta los cuatro colores de aquí. Entonces, si le ejecutamos, lo único que tenemos son más combinaciones de ahí, ¿no es cierto? Entonces, facilísimos los foranidados, no son nada complejos, es justamente una forma que nosotros hacemos para iterar con varias listas. En este caso podemos iterar con listas, podemos iterar con justamente, ¿cómo se llama? Justamente con cadenas y podemos justamente utilizar los for para hacer ciclos y crear bucles, en este caso, con esto que estamos haciendo listas y cadenas, ¿ya? ¿Preguntas ahí? ¿Dudas que les cabe, que les salta en este punto? Cierto, les adelanto que el próximo deber ya no va a ser, ¿cómo se llama? No va a ser ya presentaciones. ¿Qué les pareció el deber de la presentación? ¿Cómo les pareció? ¿Quién me cuenta algo? César, ¿hiciste ya el deber de la presentación? César, ¿estás por ahí? Sí, Daniel. ¿Qué dice César? ¿Ya hiciste el deber de la presentación? No he revisado, no, ahorita justo recién entré a la plataforma y no, en la O mañana solamente... la ¿Cómo te fue? presentación en En Point. PowerPoint, sí. ¿Qué te pareció hacer ese ejercicio? De tomarla, es como que tomas la materia que está en el internet, ¿no es cierto? Y tú tienes que preparar la clase y hiciste la presentación. ¿Ya hiciste la presentación? Ajá, ya la ¿Qué te hice. pareció? ¿Cómo te fue con eso? O sea, lo que yo le hice esos son los cambios del ejemplo que estuvieron. ¿Ya? Ajá, Ya. Y eso te ayudó a entender más lo que estabas justamente viendo y leyendo de lo que es la parte teórica. Te ayudó a entender sí, más, hacer esos cambios, esas repeticiones, jugar aquí mismo en el, ¿cómo se llama? En el Visual Studio Code, jugar, ir cambiando, ir justamente en este caso entendiendo cómo van funcionando las cosas. Y ojo, ¿no? Que no necesariamente en los ejemplos, por ejemplo, en el ejemplo de la materia de hoy, está solamente claro, oscuro y no hay verde. Ustedes pueden aumentar lo que quieran, ustedes pueden hacer lo que quieran, hacer ejemplos más complejos y todo eso. Les preguntaba porque no he revisado en verdad, honestamente, la presentación. Lo voy a hacer el día de mañana después de la clase de las 11. Entonces, ¿qué te pareció? O sea, ¿te pareció interesante? sí, estuvo interesante, Daniel. Ya, chévere. ¿Alguien más que me quiera contar qué le pareció el A tema mí de es eso o no? más duro de todo, Dale, loco. porque ya no dependía solo de uno de coger y hacer el ejemplo, sino tocaba investigar más. Claro. Yo sí me demoré más que los otros deberes, la verdad. Casi las Sí, ¿no dos es semanas. cierto? Poco a poco, porque igual tenía que conjugar el tiempo con el resto de cosas. Pero sí, uno se queda picado porque mientras más investiga, hay más opciones que obviamente no están en el ejemplo. Totalmente. Y chutica, da ganas de seguir profundizando, pero
uno dice no, porque después va a salir 1000 hojas de diapositivas. No, no, chévere. No, sí, justo esa es la idea y por eso yo siempre les digo, chicos, muchas de las veces es, no se queden con lo que aquí el Daniel, el profe Francisco les dicen, sino siempre vayan un poquito más allá. Y de hecho, como yo les digo, y con toda la honestidad del caso, yo les dije la otra vez, del 100% de lo que a mí en materia, en libros que me comí, en todo eso, si ocupo el 20% es mucho. La mayoría de cosas que ya uno aprende es con la experiencia, es justamente como les dice el Johnny, es cuando ya te da curiosidad y te quedas picado y empiezas a revisar y ves que hay más cosas, porque aquí, chicos, eso sí, les aseguro, no les vamos a coger y el 100% de lo que se puede hacer en Python, meter en sus cabezas, poner en su conocimiento como Johnny capaz lo fuiste viendo por ahí. O sea, hay más cosas que, por ejemplo, la materia, imagínate, tenemos 2 horas por día, 2 días a la semana. Entonces, es una carrera básicamente rápida que tenemos que aprobar, sacar y salir. Pero básicamente hay mucho por detrás, hay mucho que queda y mucho que queda para su consulta. Por eso han visto, no sé si han visto la malla o cuando les presentaron la malla, ustedes tienen bastante de carga de autoeducación. Y creo que es más que la carga con el contacto con el docente. Entonces, les insisto, no se queden con eso. Entonces, la idea es justamente, como se dice, ir probando las de sal, las de azúcar y todo eso para que ustedes justamente entiendan y también se pongan, como te digo, de este lado. O sea, como yo les dije, para mí aprender a programar es justamente practicando, practicando, practicando y justamente otra forma es enseñando. Entonces, la idea justamente de hacer las presentaciones era eso. O sea, que ustedes chequeen e inclusive, como les decía, si es que encuentran un error y el Daniel se equivocó, me digan, oye, Daniel, por si acaso en esto que tú nos dijiste estaba mal, esto funciona así y esto de ahí. Bienvenidos sea, amigos, porque nadie tiene el poder ni el conocimiento absoluto de las cosas, ¿ya? Entonces, chévere. Entonces, no, ya la siguiente clase, o sea, el día de mañana, ya les voy a proponer unos 3 ejercicios bien chéveres, bien chéveres, parecidos a los que habíamos hecho con historias de usuarios y todo eso, pero en otro formato. Entonces, les voy a pasar, ya no les voy a dar los pasos como estaba todo dentro de, en este caso, el archivo .py, sino les voy a dar ya una hoja. Entonces, les voy a decir como una especie de requerimiento de cambio. Entonces, voy a entregar el requerimiento, van a tener que hacer 3 programitas. No son complicados, pero sí van a consolidar todo lo que hemos visto vamos a ver hasta el día de mañana, ¿ya? Entonces, van a estar chéveres los ejercicios. Ya, chicos, chévere, me gusta que les haya agradado la tarea, cómo se manejó. Ya, entonces ya vimos cómo se combinan esto y creo que nos toca ver el bucle while ahorita, si no estoy mal. Dame un segundito. Es fácil, como les decía, justamente el tema de cómo avanza, cómo funciona el for, ¿no es cierto? Cómo es un for anidado. Entonces, permítanme, voy a comentar este espacio del código para poder tener y que se vea en consola limpio, si no nos vamos a llenar de ejecuciones en consola y no vamos a entender después. Ya, entonces ahorita vamos a ver el bucle while, el famoso while. ¿Cuál es, por ejemplo, el bucle while, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos también visto en el, ¿cómo se llama? En el pseudocódigo. Ya habíamos visto que básicamente el while lo que hace es ejecutarse. Aquí, el for, ¿se acuerdan? El for se ejecuta hasta que no encuentra, hasta que termino de correrme y barrirme todo, ¿no es cierto? Es decir, sea verdadero, sea falso, yo me ejecuto. Pero el while, en cambio, tiene esta particularidad, que este código, lo que esté dentro del while, se va a ejecutar hasta que nosotros tengamos una condición falsa. Es decir, hasta que ya la condición que yo le ponga en el while sea falso. Es decir, cuando ya llegue y diga, ok, se soluciona, se contó lo que sea, se cumple la condición, estoy yendo verdadero, verdadero, cuando ya no se cumple, digo es falso. Entonces, cuando ya es falso, entonces ahí deja de correr el bucle while. El bucle while, si es que la condición nunca llega a convertirse en falso, en este caso, por ejemplo, va a ser infinito. O sea, puede estarse dando vueltas y vueltas y vueltas
hasta que la condición cambie. Pero si la condición no llega a ser la que yo impongo, la que yo necesito, esto va a estar dando vueltas infinitamente, ¿ya? Entonces, un ejemplo simpático que justamente lo había estado revisando es una típica adivinanza, ¿no es cierto? Entonces, el bucle while vamos a hacerle como una adivinanza. Para esto vamos a tener dos variables. Una variable que va a ser la respuesta, ¿cierto? Vamos a poner que respuesta va a ser cuando nosotros escribamos la palabra, en este caso como andamos trabajando con Python, que sea Python. Y vamos a tener otra que va a ser en cambio. Vamos a tener otra cadenita que esta le vamos a formatear en blanco. Va a empezar en blanco, que va a ser básicamente donde yo voy a capturar el input, porque por teclado le voy a hacer una pregunta, ¿no es cierto? Entonces yo le digo aquí, mientras, que es lo que significa while, ¿no es cierto? Mientras adivinanza, que es la variable, ¿no es cierto? No sea igual, ¿se acuerdan? De este operador, a respuesta, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir que en este caso me ingrese adivinanza con un input. Entonces vamos a poner aquí el input para capturar. Y vamos a poner eso que me pareció interesante, esto de aquí. ¿Ya? Entonces ahí le generamos la pregunta. Vamos un espacito para que ingrese. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros aquí ya le estamos diciendo que esto se ejecute hasta que adivinanza sea, la variable adivinanza no sea igual a respuesta, ¿no es cierto? Entonces va a estarse ejecutando y preguntando y preguntando y preguntando. De aquí le vamos a hacer con un ifcito que va a decir que adivinanza, si adivinanza, donde sea donde se me perdió el signo de exclamación. No, perdón. Ahí está. No, es que mi teclado lo que pasa es que lo tengo en inglés y español. Ya, ahí está bien. Adivinanza diferente de respuesta, ¿no es cierto? Va a ser diferente de respuestas que va a imprimir. En este caso me va a imprimir. ¿Qué pasa si, no es cierto? Si la condición es ahí, me va a decir intente de nuevo. Intente nuevamente. ¿Ya? Pero si es que dentro dentro de este if que tengo aquí, yo ya le digo que es correcto, ¿no es cierto? Le voy a decir en cambio, si ya le adivino la palabra, aquí lo que le voy a decir, la palabra es correcta. O correcto, nada más, así. ¿Ya? No nos hagamos bolas. Ya, entonces permítame, voy a limpiar la consola y vamos a ver, ¿ya? Entonces le mando y le ejecuto. Entonces de entrada me dice cuál es el lenguaje más popular. Yo digo es el Daniel. Intente nuevamente y le digo después, qué sé yo, C. Después le digo no, que es Ruby. Después le digo cualquier cosa, perro, gato, ¿no es cierto? Entonces aquí, si ven el while, se va a estar repite y repite y repite y repite y repite hasta que las condiciones que yo no le pongo, que yo quiera que se cumplan, no se cumplan. O sea, mientras yo no digo, mientras yo, a ver, esto se va a ejecutar mientras la condición que yo necesito que se cumpla no esté cumplida. Entonces, es decir, mientras no se cumpla, va a estar repite y repite y repite y repite. Entonces, si yo ya le digo, ya me cansé de después de 1000 veces y estar escribiendo cualquier cosa, le digo que escribo y pongo Python, me va a decir es correcto. Y ahí termina la ejecución. En cambio, el for ese no tiene esta diferencia de que yo puedo ponerle una condición, sino que el for lo que va a ser ir contando, contando, contando. Y si ven, si dentro de esto, justamente el que le está pregunta y pregunta, si se dan cuenta, es el if. Entonces el if es el que está diciendo, va a estar pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y me va a decir intente nuevamente hasta que sea infinito para el if. El if en este caso está controlando justamente el tema del input y se está haciendo también el control, pero cuando ya
yo cumplo con la condición que tengo aquí, el while me dice, hey, un ratito, la condición ya se cumplió, hasta aquí llegamos y no nos ejecutamos más. Entonces, ahí sí le cachan la diferencia, ¿no es cierto? Lo que quiero es que le cachen la diferencia entre el uno y el otro. Sí le cachan, porque más adelante les va a tocar justamente dentro de lo que ustedes tengan que tomar decisiones para el desarrollo, justamente van a tener que ver cuándo ponen un while, cuándo ponen un if, y muchas de las veces van a tener que en el transcurso del desarrollo, en el transcurso de la programación que están realizando, les va a tocar hacer una pausa y decir, chuta, aquí está algo mal. Entonces, el if quizás el for, perdón, el for quizás no les sirva, quizás sea el while, ¿no es cierto? Entonces, el for, como ustedes saben, es infinito y se va a ejecutar. El while, en cambio, sí tiene una condición que yo le puedo poner para que se ejecute. Sí, sí le cachan ahí, ¿no es cierto? Sí, 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 lo comprendo. ya. Verán, asimismo, ya, chévere. Asimismo, nosotros podemos, así como estamos justamente viendo cómo funciona el while. El while es como lo vimos también en pseudocódigo. Yo le pongo una sentencia, se cumple la sentencia, hasta ahí llego y pare de contar. O sea, el ciclo, el bucle se corta. Con el for tengo bucles en cambio infinitos. Yo, como les decía, pongo aquí más condiciones del ejemplo que vimos ayer, pongo más tonos de colores, pongo más tipos de colores. Se va a ejecutar todo hasta que se barra. Hasta ahí. Y si yo por ahí le pongo un más por algún ladito, pucha, ese for se va de largo. Pero en cambio con el while yo sí tengo una condición que debe cumplirse para poder terminar y también se va de largo. Ya chicos, entonces hasta ahí facilazo, ¿ya? Chicos, les voy a pedir que me regalen 5 minutitos. Me voy a tomar una pastillita que me recomendaron para esta gripe que está media compleja, ¿ya? Nos vemos, 8 en punto nos vemos, ¿ya? Ya, Vayan a tomar perfecto. agüita, tómense un cafecito si les alcanza en tiempo. Y yo ya voy a la pastillita, regreso, tomo agua y seguimos, ¿ya? 8 minutitos, nos vemos 8 en punto. Ya, perfecto.
Ya, listo chicos, perdón, me fui, justo me estaba haciendo un tecito ahí para ir tomando y estar calientitos. Está media rara esta gripe. Cuidarás porque están esos virus raros que andan por el ambiente, entonces más bien cuídense, no se descuiden. ¿Ya? A ver chicos, entonces vamos a avanzar. Entonces está claro cómo funciona el for, cómo es el for anidado, cómo es el while, ¿no es cierto? Como ya aquí, como le ven, ya le estamos metiendo inclusive un if. Y ya vamos, y cada vez vamos a ir combinando más cosas. De hecho, la siguiente semana ya vamos a hacer funciones y a la par de las funciones, creo que viernes hacemos funciones y el sábado vamos a hacer ya clases y objetos. Entonces ahí ya vamos a tener más herramientas y vamos a tener más insumos para poder hacer programas más grandes y justamente plantearnos retos más grandes, ¿ya? Inge, Entonces, Inge, por favor, una cosita. Estaba haciendo un ejercicio parecido, pero con números. Y ¿ya? no, y no me cogió. No sé en qué parte estoy. Aquí hiciste una lista con números. No, igual le puse la respuesta numérica, igual la pregunta numérica. Ya, acuérdate que, por ejemplo, cuando tú, ¿te acuerdas cuando tú haces el input, ¿qué te regresa? El input te regresa, Ah, ya. no, String. Formal. exacto, te regresa un string. Entonces tú no puedes comparar un string con un número. Es decir, tu respuesta también tendría que ser string. O sea, aquí, muy buena tu pregunta y muy buena tu aclaración. O sea, por ejemplo, este de aquí, por eso, por ejemplo, aquí tendrías que, si tú quieres que sea la respuesta uno, ¿no es cierto? Lo que me imagino hiciste fue, pongamos, fue uno, ¿no es cierto? Y aquí tú le estás preguntando, ¿no es cierto? Y le preguntas y le dices que ingrese un número. En vez del lenguaje, ¿cuál es el lenguaje de programación más popular? Le dices, adivina el número, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo Acuérdate que el input, de acuer- nacimiento. ajá, ¿Cuál? bueno, la fecha de nacimiento, lo que sea. Acuérdate que el input, el momento que tú ingresas, si ingresas un número, el input te captura un string. Entonces, para que te compare tu respuesta y sea la correcta, tendrías que poner aquí uno. Es decir, por ejemplo, si yo le ejecuto mi programa, ¿no es cierto? Pongo el 4, me va a decir que no intente, pongo el otro, va a decir que intente, y recién me va a reconocer cuando yo ponga el uno. Pero el uno tienes que compararle como string. O sea, esa parte es importantísimo. Siempre te digo, o sea, puedes hacer adecuaciones para que sí te compare y te diga que es un int, pero aquí tú tendrías que usar la función para que el string que tú estás recibiendo como un input se te convierta como un entero. Eso tendrías que hacer. Y ahí sí, si le haces la conversión de que cuando tú hagas del input captures y aquí tú le pongas que te coja esto como un int, ¿no es cierto? Cuando le hagas eso, ahí te va a corregir bien. O sea, tienes que tomar en cuenta, no se olviden justo lo que te dijo el Santi. No te olvides que cuando tú tienes un input, ingresas lo que ingreses, sea un número, sea una fecha, o sea, lo que tú ingreses, siempre el input te captura como un string. Entonces, para que captures, lo correcto sería o todo es string o todo es números, ¿ya? Ya, perfecto. Ya, Gracias. chévere. Ya, chicos, entonces, a ver, vamos a avanzar. Entonces, verán, dentro de lo que nosotros tenemos justamente estos bucles, nosotros, déjame le comento igual esto para después ver acá. Y es muy importante justo lo que tú dijiste ahorita, Johnny, y lo que el Santi nos ayudó a chequear. Es justamente eso, cuando ustedes ya estén haciendo sus programas, justo como el Johnny lo estaba haciendo ahorita, tienen que tener muy en cuenta y consultar, o sea, no está mal, está bien equivocarse. De hecho, en programación lo bueno es que mientras no esté en producción, no esté puesto eso en producción, puedo equivocarme, puedo cometer errores, puedo borrar líneas de código y todo. Lo complicado muchas veces es cuando ya estás en producción. Entonces, en producción sí ya es más delicado. Y de hecho, por eso dentro de lo que es el ciclo de desarrollo, cuando ya vean en el ciclo de desarrollo, nosotros tenemos diferentes ambientes. Tenemos un ambiente de desarrollo, donde los desarrolladores se meten y hacen y deshacen el código. Un ambiente de pruebas, donde en pruebas ya viene un equipo especializado de testers, de QA que se llaman, y ellos en cambio prueban todo lo que hacemos. Ellos no le meten mano a nuestro código. Ellos en cambio, por ejemplo, en este caso del número, por ejemplo, ellos, si es que tú le hubieses mandado a pruebas justamente un código como el que le pusimos hace un rato, quitando las comillas en respuesta, ellos te mandan, te meten 100 números y al final te dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí me está dando un error.
Entonces, ahí tú te tienes que corregir y ver cuál es el problema. Entonces, ese es en el ambiente de pruebas. Después, si es que tienes un área de negocio, esta área de negocio se le crea otro ambiente que se llama el ambiente de preproducción. ¿Qué pasa? Cuando ya QA te dice que está bien, te pasa este ambiente de preproducción. Y en preproducción ellos validan ya es casi el ambiente más parecido a producción. Y ahí es donde justamente el negocio, que es un área que no es técnica, que es el área que quiere el programa, que te solicitó y que para ellos lo único que les importa es que funcione, hacen las pruebas ya funcionales. Es decir, utilizan todas las historias de usuario que existan, pero en palabras ya humanas. Es decir, ahí no le vas a decir ingresa una cadena, ingresa un entero, ingresa nada. Ellos ingresan un número, ingresan un texto, o sea, ellos ya hacen, como se dice, en lenguaje ya humano y prueban nuestro programa. Entonces, si nuestro programa pasa desarrollos, pasa pruebas, pasa preproducción, ahí recién se hace un despliegue a producción y ahí recién liberas una versión en producción, ¿ya? Entonces, es importante, como les digo, sí está bien, o sea, ahorita nosotros estamos en una etapa de aprendizaje, en una curva de aprendizaje, y está bien que nos equivoquemos, que cometamos errores, pero justamente la parte importante es que busquemos cómo corregir esos errores, ¿ya? Entonces, eso para que le tengan claro. Entonces, ahorita vamos a utilizar unos ejercicios, vamos a hacer unos, ¿cómo se llama? Unos ejemplos, existen unas funciones, unas sentencias dentro de lo que es Python, que justamente nos sirve para como cuando pausar que corra un contador, cuando corra un for. Entonces vamos a ver cómo funciona esta funcioncita que se llama break, ¿ya? Básicamente es una palabra reservada donde yo le voy a decir a mi contador que si cumple una condición, se detenga, ¿ya? En este caso yo hice una variable que se llama nombres, ¿no es cierto? Nombres, pongámosle nombres por ahora, para no poner más larga, ¿ya? Y me voy a generar una listita con nombres, ¿no? Y ahí me había puesto mi nombre. Pues vamos a escribir con mayúscula, ¿no es cierto? Había puesto mi nombre, el nombre de mi hermano. Listo, el nombre de mi hermano. El nombre de mi esposa. Ya les voy contando ahí de paso un poco cómo funciona mi vida. El nombre de mi hija mayor, que está ahorita, ya cumplió 19 y anda por Argentina estudiando medicina. Esos nombres, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿se acuerdan que habíamos visto igual, ¿no es cierto? Eh, el tema de que tenemos un for que vamos a contar, donde le ponemos la variable nombre, ¿no es cierto? Que esté el contador, ¿no? El contador es igual a una variable, pero sino que se determina aquí como contador. Que el nom vaya dentro del nombre, ¿no es cierto? Nombres. Se ejecute y vaya corriendo el ciclo, ¿no es cierto? Entonces yo aquí le digo, si es que el nombre, ¿no es cierto? Si es que nom, en este caso, mi contador es igual, pongamos al nombre de mi esposa, Andrea. ¿Qué es lo que quiero que haga? Que haga un break, ¿ya? Básicamente el break lo que hace es romper la continuidad de eso, ¿ya? Es en vez de decirle que haga un stop, que no cuente, cualquier cosa, se usa esa palabra reservada, break, y lo que básicamente me va a hacer es, nombres, ya, me va a hacer es ejecutarse. El for ya no está al final. ¿Se acuerdan que antes del for, como habíamos visto acá arriba, se ejecuta y corre hasta barrerse toda la lista o hasta barrerse toda la cadena? Y en este caso el for, lo que va a hacer el break, lo que va a hacer es justamente empezar a contar, pero cuando llegue Andrea le va a decir detente. Entonces si le ejecuto, me da un error. ¿Quién me dice cuál es el error, ya? Está facilito ese error. Está fuera de Está paréntesis. Claro, está fuera del paréntesis. Tiene que estar siempre el print dentro del paréntesis, ¿ya? Entonces déjeme le borro este para que esté limpia la ejecución. Y mira, me dio otro error. Ya está mal. ¿Quién me dice que está mal? ¿Quién le cacha? Está también facilazo ese. No sé si me equivoco en Andrea. Solo Sí, Andrea. correcto.
¿No? Algo más le falta. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que está mal? Y es más, si le ven que se ejecuta hasta 2 veces. Es que está puesto none. ¿Mandé? Está puesto. No te se escuchó bien bajito, bajito se te escucha. Se te escucha bien, bien bajito. Ya. La intención aquí es justamente lo que les decía, ¿no es cierto? Aquí tengo una lista que es los nombres de estos que están aquí, que están clarísimos, y que el contador, ¿no es cierto? Que corra el contador, ¿no es cierto? Y que lo que esté aquí en la variable nombres, que es una cadena, si el contador es igual a Andrea, hago un break, ¿no es cierto? Y yo le cojo y le imprimo nombres. ¿Ya le cacharon? ¿Le cachan o no le cachan todavía? Entiendo que el print está después del break. Ya, o sea, tú dices, ¿dónde dices que debería ir dónde deberíamos ponerle al... O sea, el print está fuera del... Escucha. Sí, es que le entiendo la lógica. Es... ¿Me escucha? ¿Me Bajito se escucha? te escucha, se escucha bajito, está No, como digo, entrecortadito. está puesto none en vez de nombre. ¿En dónde? O sea, el for está puesto none. Y en el Ya, print debería decir none. correcto. Justo eso es lo que está mal. Esta parte de aquí. El print estaba bien. Acuérdense que el que me muestra el resultado es justamente el contador. El contador es el que temporalmente se va guardando el nombre de Daniel, se va guardando el nombre de Cristina, se va guardando el nombre de Andrea, se va guardando así los nombres, ¿no es cierto? En este caso, si yo le digo que el nombre es igual hasta que llegue Andrea, si yo le estoy mandando a imprimir el nombre, está bien que me imprima porque me está imprimiendo la lista. Es más, ni siquiera le está parando bola a lo que está aquí adentro. ¿Ya? Entonces, ahorita le ejecutamos. Ahí sí va a dar bien correcto el resultado. Miren, me imprimió Daniel, Cristina. Y nada más. ¿Sí le cacharon? Santi, se te escuchaba bajito, pero ahí se te escuchó bien. Entonces, esas cosas, por ejemplo, es lo que les quería hacer en cuenta. Caer en cuenta. Hay que tomar, acá arriba, ¿se acuerdan? Y para irnos muy lejos, cuando hicimos esta interacción de acá, miren. O sea, aquí en este de las computadoras. ¿Se acuerdan? Aquí nosotros pusimos las marcas, ¿no es cierto?, de computadoras del HP, Lenovo, pero el contador es el que mandamos a imprimir en este caso. El contador es el que se imprime y el contador es el que va cogiendo el valor uno a uno. Entonces, hace rato, ¿qué es lo que estaba mal? Y el Santi se dio cuenta es que aquí yo puse nombres. Entonces, lo que estoy diciéndole simplemente al programa, oye, imprime la variable nombre. Nada más. Y es más, me imprime 2 veces. Y no sé por qué me imprime 2 veces. Ahí sí ya le voy a dar seguimiento para que se imprime. Pero lo que nosotros queríamos es ver que justamente la iteración es del contador dentro de la lista en este caso. Entonces, veamos justamente qué pasaba si es que es lo que dices. Creo que el Johnny me decía que a esta altura decías que debía irnos, Johnny. Si Sí, no estoy mal. Ya, veamos parece qué pasa. nada ni nada, pero Ya, si ves qué pasa ahí. para el tercer elemento. Ya, pero por qué me imprime solo Andrea? A ver. ¿Por qué? Cáchale, o sea, si ves que no me dio un error de indentación, pero ¿por qué imprime Andrea? Está facilito ese. ¿Por qué te imprime Andrea? Porque recién cuando le está preguntando diferente, que sea igual a Andrea, ahí le hace el break. Correcto. O sea, aquí solamente te está diciendo, de alguna forma lo que te está diciendo este print, como está a la altura del for, ¿no es cierto? Es como que se estaba preguntando si es que este contador está, y aquí le damos como el valor Andrea, existe o no dentro de este. Entonces él te está diciendo, mira, entré con re y si está Andrea dentro de esto, y te imprime Andrea. Pero no es eso lo que yo necesito. Yo lo que necesito es mostrar que yo puedo interrumpir la ejecución del ciclo for
justamente con este if y esta palabra reservada break. Entonces lo que está haciendo aquí, cuando le pones el print dentro del if, es lo que está haciendo, completando la secuencia. Entonces va a empezar a correr y dice el for, guardo un nombre, ¿no es cierto? Comparo, un nombre no es igual, Daniel no es igual que Andrea, sigo, guardo ese nombre, voy al siguiente, cojo Cristian, comparo, no es igual a Andrea, perfecto, continúo, cojo el siguiente, Andrea, Andrea sí es igual a Andrea, entonces dejo de ejecutar. Entonces, y mira, si ves que te ejecuta y Andrea no es inclusivo, solamente te imprime los dos primeros. Dice hasta aquí Andrea, perfecto, no imprimo más. Para que imprima Andrea, yo debería aquí poner, por ejemplo, que sea igual a Camila. Entonces, si le ejecuto, ahí me va a imprimir hasta Andrea. Porque cuando llega a comparar y encuentra que está igual a la condición que yo estoy pidiendo dentro de la lista, dice, ya no te imprimo. Te imprimo solo lo que fue anterior. Sí le cacharon, ¿no es cierto? El Santi y Johnny sí le cacharon. Joe, ¿sí le cachaste? César, ¿le cacharon? Darwin, ¿le cachaste? Sí le cacharon cómo funciona el break. ¿Qué es lo que hace y cómo funciona? Y es súper importante lo que justamente vimos en esta parte, o sea, de que nosotros tenemos que justamente ver qué estoy imprimiendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pido que imprima? ¿Cuáles las condiciones que estoy poniendo? ¿Y dónde debo poner justamente todos estos de aquí? Acuérdense también que teníamos, ¿se acuerdan cuando vimos el ámbito de las variables? Las locales, las globales, habíamos visto cómo funcionan las variables dentro de Python. Eso también es algo que tienen que tener mucho en cuenta, chicos, ¿ya? No se descuiden de esa parte de ahí. Ya. Entonces, ese es cómo funciona el break. Ahora vamos a ver en cambio cómo funciona un ciclo que se llama, o sea, otra función que tiene, que en cambio se llama continúe. ¿Ya? Y vamos a utilizar bastante lo que está aquí como ejemplo. Continúe, es así, continúe. ¿Ya? Deme un ratito, vamos a copiar esto de aquí a acá. Déjenme le comento este de aquí para que no nos deje sucia los ejercicios. Hasta aquí. Ya. Y entonces aquí va a ser similar a lo de arriba, pero en cambio aquí nosotros le vamos a decir que en vez del break vaya y continúe. Ya, entonces igual, tengo la misma lista, ¿no es cierto? Tengo la misma variable, tengo todo, le estoy diciendo que compare con Camila y si le digo que continúe y le mando a imprimir nombre, entonces yo le ejecuto y, déjame le limpio primero la consola, el terminal, ¿ya? Le ejecuto y ¿qué es lo que hace? ¿Sí le cachan lo que hace o no le cachan lo que hace? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué está haciendo aquí? Cambiémoslo aquí, Andrea. ¿Sí le cachan lo que hace? El continúe lo que hace básicamente es, por ejemplo, digamos que yo quiero que en algún punto de la cadena, de la lista, se salte algo, yo ocupo y le digo, ok, cuando encuentres de esta condición, cuando en este caso encuentres que el contador que se llama nom tiene una cadena igual a Andrea, sáltate y Ah, continúa. ya. Ok. El break lo que hace es, en cambio, te corta y no continúa. Te corta y te corta donde estaba acá. Acá se acuerdan que le habíamos puesto, bueno, Andrea estaba hace un rato y llegaba y solamente te mostraba hasta, esperen, alguien se me salió de la clase. Ya, ya. Entonces, continúa. Entonces, aquí lo que hace básicamente es, te dice, ok, Daniel es diferente, no es igual a Andrea, le imprimo Daniel, Cristian no es igual a Andrea, le imprimo a Cristian, aquí en este caso Andrea es igual a Andrea, no le imprimo, me salto, comparo y digo Camila es igual a Andrea y continúo así. Veamos qué pasa si es que, por ejemplo, aquí pongamos otro nombre Andrea, ¿ya? Otro nombre Andrea y pongamos acá otro nombre Luis. ¿Ya? Y le mandamos de ejecutar. Entonces ejecuta y empieza a correr. Entonces, si ves, va a Y salta comparar Andrea. Daniel. Exacto, se va a saltar la condición que yo quiera que se salte.
En este caso, como tengo las Andreas, me quita las Andreas y me deja perdón, a los demás excepto Andrea. Esto en matemáticas, ¿con qué le compararían? Con suma, no sé si me equivoqué. No, no es suma, es más bien del lado de los conjuntos. Cuando tú haces una interacción, ¿cómo es? Haces una exclusión de cuando se mezclan los dos conjuntos y se quedan solamente los conjuntos de una exclusión de una integración, se llama, no me acuerdo bien el término, pero es más o menos tiene que ver con conjuntos. Algo que siempre les digo también, tengan mucho en cuenta que mucha matemática funciona aquí, mucha lógica. Por eso acuérdense, y lo que siempre les voy a repetir es, primero, para ustedes poder echar un código, primero resuelvan el problema. Primero resuelvan, entiendan el problema, analicen y luego tienen que dedicarse a programar y dedicarse a codificar, ¿ya? Pero bueno, esto que estamos viendo, chicos, son ejemplos que básicamente en algún punto de los ejercicios que vamos a hacer o en algún punto de su carrera profesional van a poder utilizar, como por ejemplo este break, este continuo, cuando necesitas poner condiciones, cuando necesitas continuar, etcétera. Pero nosotros también dentro de las que tenemos justamente los for, también podemos combinar dentro de los for, el for y el while. Nosotros también podemos combinar con los else. ¿Se acuerdan que habíamos visto el if y el else, ¿no es cierto? El else también se puede justamente combinar con los for o con los while. O sea, con los contadores también podemos combinar el else, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio donde vamos a combinar un else bien sencillito, no es complicado, ¿no es cierto? Vamos a poner el else en for, por ejemplo, ¿ya? Perdón, chicos, estoy respirando medio agitado con esta gripe. Ya. Entonces vamos a ver lo que es el else en el for, ¿no es cierto? Para esto nosotros vamos a hacer justamente una listita de instrumentos musicales. Este lo voy a hacer justo como está ¿cómo se llama? En la presentación, ¿ya? Porque es bien chévere también algo que les quiero hacer notar aquí. Entonces, primero vamos a poner instrumentos musicales, ¿ya? Y este instrumento musical, ¿quién le revisa en el internet hasta yo terminar de poner los siguientes instrumentos musicales? ¿Qué es ese CRWTH? ¿Quién le investiga rapidito qué es ese instrumento musical? Aunque no lo crean, ha sido un instrumento musical. Yo también me sorprendí cuando estuve buscando justamente para poder hacer este ejercicio. ¿Le encontraron? ¿Ya le buscaron? Sí, es una especie como que será como un violín, pero medio cuadrado. Ajá. Mira el origen de dónde es simpático el origen. Es como una lira, ¿no? Antigua Sí. lira, arco galesa. Europa medievales. Denme un minutito, chicos. Solamente, chicos, le digo algo a mi esposa que me ayude a hacer y ya seguimos. Un minutito, no se vayan. Listo, chicos. Mil disculpas, ¿ya? Entonces ya, vamos a hacer este ejercicio que les decía para utilizar un else, ¿ya? Y básicamente lo que vamos a hacer es dentro de esta lista de instrumentos musicales, es justamente poder ver qué instrumento tiene vocales y qué instrumento no tiene vocales. Entonces, lo que va a hacer justamente este contadorcito con el else me va a dar justamente eso de ahí. Entonces, por eso sí fue medio simpático la búsqueda, porque quería buscar alguna palabra que tenga sentido y tenga y no tenga vocales. Entonces, justamente ese instrumento que es medio parecido a una lira, leía que era más o menos, si no estoy mal, creo que era como que de la parte
donde son los, ¿cómo es? Parte de una guitarra. Escoceses. No es parte de una guitarra, de hecho es un instrumento. O sea, es un instrumento que se parece a una lira, es como un violín, eh, pero, o sea, es simpático, o sea, ahí chequenle despuesito de ahí, o sea, es justo como decían, es de una época medieval, pero es de esos sectores así medios como, ¿cómo es? Anglosajones, que es más o menos por la Gran Bretaña, por ahí, o sea, medio de Gales, ¿cómo se llama? ¿Dónde son los duendes que saben decir? Irlanda, por ahí. Y entonces chequenle ahí más despuesito cuando tengan curiosidad terminen de chequear, ¿ya? Entonces de esta lista yo quiero que justamente el programita que vamos a hacer me diga qué palabras de las que están ahí sí tienen letras, vocales, perdón, y qué palabras de las que están ahí no tienen vocales, ¿ya? Entonces vamos a poner un contadorcito que se llama instrumentos, que dentro de instrumentos musicales, lo que vamos a decirle aquí es justamente acá, que por vamos a tener una variable letra, que va a ser la que va a buscar en instrumento, ¿no es cierto? Que es nuestro contador, me diga sí, en este caso sí, letra, punto lower. ¿Se acuerdan para qué era el lower? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Para, hacía el lower? ¿No se acuerdan? para las minúsculas. Para controlar, para controlar las minúsculas. Justamente para eso es el lower, para que me construyan, me controlen, ¿no es cierto? Instrumento. Y se acuerdan la interpolación, ¿no es cierto? Sí se deben acordar la interpolación. Instrumento, ¿no es cierto? Cerramos las comillas dobles. ¿Sí se acuerdan por qué van, cómo se usan las comillas dobles, no? Es cuando yo uso comillas simples, necesito utilizar las comillas dobles justamente para poder representar lo que quiero que salga entre comillas dobles, ¿no es cierto? Ya. Aquí lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Sí, la letra, que en este caso controle que sean minúsculas, de que estén aquí, si está, tiene la A, E, I, O, U, entonces me diga que el instrumento, cualquiera que sea, contiene la letra, cualquier vocal que sea la primera que encuentre. Ya por lo general siempre se va y busca la primera vocal. ¿Ya? Y luego, aquí le decimos que haga un break. ¿Ya? Hasta ahí llega. Pero aquí le vamos a conjugarle con el bonito else. Acuérdense que el else es para el for, ¿no es cierto? Ponemos else. Y aquí va el print dentro de esto. El print que me diga. Entonces, en este caso, tiene que buscarme el nombre de esa bonita palabra. Déjeme copiarlo de arriba. No, el instrumento, ¿no es cierto? Entre comillas, abro y cierro. Instrumento. Si me equivoco en algo, me ayudan a ver, ¿ya? Este es por estar tecleando, no me fijo. No contiene vocales. Punto. Y veamos si funciona. Está comentado todo arriba, si está todo funcionando. Entonces, ejecutamos y veamos qué nos sale. Un syntax error. ¿Dónde está el syntax de error? Rapidito. Aquí está el syntax de error, miren. Me dice que faltan los 2 puntos. Perfecto. Si ven cómo me ayuda a controlar. Mira, entonces, ¿cómo funciona? A propósito se puso el de acá, ¿no es cierto? Aquí lo que coge y este pan empieza a buscar. Acuérdense que el que va a llevar, ¿no es cierto? En este caso, el nombre del instrumento es el contador instrumento. Dentro de mi lista de instrumentos musicales, yo tengo estos 5 instrumentos, ¿ya? Estos 5 instrumentos, de esos, uno no tiene ninguna vocal, las demás sí tienen. Entonces, mira, por ejemplo,
Empieza a correr, ¿no es cierto? Instrumento en instrumentos va para la letra, ¿no es cierto? La letra es, acuérdense justamente lo que estábamos asignándole una variable para que esta letra en instrumento, si la letra, que en este caso está A, E, I, O, U, se encuentra dentro del instrumento, me diga, el instrumento guitarra contiene la letra como vocal. Guitarra en este caso me cogió la U. Me coge siempre la primera. Busca la primera. Si no, si no hay en la, si busca la primera vocal y hasta ahí se corta y me busca la siguiente palabra. Claro que podrían hacer ustedes un programa donde en cambio me diga qué vocales tengo. Entonces me diga tiene la U, la I, la A y la A, o dos veces A, o una U, una I y dos A. Podrían hacer ese ejercicio. Les dejo ahí esa curiosidad, pero se podría hacer. Y si no, que se interrumpa. Pero te dice aquí, si es que es del otro caso, ¿no es cierto? Que se ejecute y que te diga el instrumento no contiene ninguna vocal. Entonces se ejecuta justo en esa forma. Vamos a hacer algo chévere aquí. Le vamos a quitar este de aquí, ¿cierto? Y le vamos a ejecutar así. Entonces si yo le ejecuto, no pasa nada, se ejecuta y me dice los que están ahí. Pero si yo al ese instrumento que no sé ni cómo, perdón, ni cómo mencionarle, y ya se me borré, espérense, déjenme. No le corté, hice algo, solamente le suprimí. Control X, aquí si le ejecutábamos me muestra lo que hace, ¿no es cierto? Va a buscar guitarras y contiene la U, tambor contiene la A, flauta contiene la A, arpa empieza con A, y aquí le vamos a poner al final la otra palabrita que nosotros le habíamos puesto. Entonces igual le mandamos a ejecutar, y mira, igual se ejecuta, o sea, no importa en el lugar en el que esté, aquí lo que va a estar siempre es buscando entre la comparación entre el for, el if y el else. Si le cachan cómo está haciéndose, ¿no es cierto? Cómo entra, cómo coge la variable e instrumento, el contador de instrumento coge el valor de lo que está aquí en la lista, verifica si está en instrumentos, entonces como sí pasa, aquí nos ponemos una variable que se llama letra, que tiene que estar en instrumentos, y letra, la minúscula, tiene que estar entre A, E, I, O, U. Entonces aquí sí le decimos, si el instrumento corre en el ciclo, me dice en este caso guitarra, que sí cumple, coge guitarra, le pone aquí y contiene la letra A, la U, perdón, porque coge la primera vocal que encuentra. O sea, compara aquí y dice, ¿tiene A? No. ¿Tiene E? No. ¿Tiene I? No. ¿Tiene O? No. ¿Tiene U? Sí. Coge, imprime el mensaje y sigue. Y se ejecuta, y se sigue ejecutando aquí. Y da el break justamente para que aquí ya corte y busque la siguiente palabra. Corte y busca la siguiente palabra. Corte y busca la siguiente palabra. Y en este caso, cuando ya no encuentra palabras que tienen vocales, corta y se va por el else. Entonces, si ya no encontré más, corto y me voy por el else. Pongámoslo en el medio, ¿ya? Para ver qué pasa. ¿Qué creen que pasa si le pongo en el medio esta? ¿Quién se imagina? Antes de ejecutar. ¿Creen que se daña el programa o no se daña el programa? ¿Se daña o no No se creo. daña? No. No, yo tampoco creo que no se daña. Lo que pasa es que lo único que hace es que, como el break también te dice, oye, vamos revisando una a una, aquí como ya encontró, se va por el else. Entonces aquí Claro. como vuelve, encuentra otra, regresa y sigue buscando. ¿Ya? No se daña, o sea, independientemente de donde esté. Ya, entonces con eso, por ejemplo, tenemos claro cómo funcionan los bucles, cómo funciona el for, cómo itera el for, cómo hago con el while, cómo itero con el while, cómo puedo usar un break, cómo puedo usar un continue y cómo puedo usar justamente ya dentro de un for, un else. O sea, eso ya lo habíamos visto también en la parte del pseudocódigo, cómo es usar force con el para, con el para sí. Entonces, ¿se acuerdan que ahí utilizábamos y sacábamos con eso, ya? Ahora rapidito, ya nos quedan 26 minutitos, vamos a ver en cambio lo que son los rangos, ¿ya? ¿Se acuerdan que también dentro de lo que habíamos visto los tipos de variables, habíamos visto justamente los rangos? Y se acuerdan que igual les dije, no nos preocupemos ahora porque hoy solamente nos vamos a concentrar justamente en ver en ese caso vimos las cadenas, que fue una clase bastante larga y compleja, vimos lo que son los números, los flotantes, los enteros, vimos después de eso igual listas, tuplas, pero los vimos así superficialmente. Ahora vamos a ver justamente cómo funciona el tema de los rangos. Y los rangos empiezan a funcionar justamente cuando nosotros ya podemos hacer el uso, en este caso ya del for.
es importante el for, porque esa es como que la forma más práctica de poder generar un rango, ¿ya? Sin el for se pueden generar rangos, se pueden hacer rangos, pero lo más práctico es que nosotros tengamos, por ejemplo, for. Déjenme, voy a comentar el de arriba, ¿ya? Dame un cachito. Voy a comentar el de arriba. Y comentamos aquí, ¿ya? Y vamos por los rangos. Entonces, en el for yo tengo los rangos. Entonces, ustedes ya saben que siempre debo tener un contador, que en este caso le vamos a llamar número, y aquí ya viene justamente esta palabra reservada, que justamente es rango. Entonces, si yo le cojo y le digo que quiero un rango de 5 que había puesto en el ejemplo, y aquí me faltan los 2 puntos, y le mando a imprimir el número, esto lo que me va a ayudar es justamente a imprimir un rango del 0 al 4. Ya, ¿se acuerdan por qué pasa eso? ¿Por qué imprimo del 0 al 4? Por las posiciones empiezan a ser el índice. Correcto. Cuando nosotros empezamos de indexaciones, las indexaciones, acuérdense en que siempre empiezan desde el 0. Es decir, si yo pongo un rango del 5, me va a mostrar del 0 al 4. Si contamos en números, son 5 números, ¿no es cierto? Contamos los 5 números. Pero nosotros justamente dentro de esto del rango, aparte de que nosotros podemos aquí indicarle el rango que me haga del 5, nosotros también podemos tener la opción del start, una variable start. Entonces yo quiero que empiece el rango en 1 para que no me muestre el 0 y que me dé 5 números de rango. Es decir, acuérdense que el rango en este caso lo que me da es el rango de 5 números, que en este caso va del 0 al 4, porque le cuenta el 0 como un número, el 1 como el segundo número, el 3 como el tercer, el 2 como el tercer número, el cuarto como el... ya me hice bolas. Pero sí me entienden, ¿no? El 0 es el 1, el 1 es el... A ver, el 0 es el... Ya me hice bolas, ¿quién me ayuda? Me trabé. Ayúdenme. El índice 0 es el valor 1. Ya, sigue. El índice índice 1, es el valor 3. ya. El índice 3 es el valor 4 y el índice 4 el valor 5. Ya, correcto, gracias Johnny. Me destrabaste, ya. Entonces, pero nosotros también dentro de esta funcioncita rango, nosotros tenemos también la posibilidad de indicarle de qué número queremos que empiece. En este caso, por ejemplo, es como el start. Entonces, mira, ahí te dice igual que empiece del 1 empieza en el 1, pero va hasta el 4. ¿Por qué va hasta el 4? ¿Por qué no va hasta el 5? Porque a pesar de que yo le estoy diciendo que me genere, yo solamente le estoy diciendo, oye, empiezas en el 1, pero esto no significa que le reemplaza al 0. ¿Sí me entienden? Solo me visualiza el 1, pero no me reemplaza al 0. El 0 sigue ocupando su espacio dentro del rango. Entonces, para yo poder ver el 5, yo tengo que decirle al 6. En este caso, el último número también es exclusivo. Es como que el 0 es inclusivo y el último número del rango te excluye. Entonces, si yo le ejecuto ahorita se me va a dar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos cómo contar, por ejemplo, del 1 al 5. ¿Cachen? Del 1, le digo, empieza en 1, pero como yo sé que el 5, el 6 no se excluye, el 5, si yo le pongo 5, no es inclusivo, tengo que ponerle el 6. También puedo, aparte de que yo tengo el rango, justamente en este caso, el rango para que me cuente del 1 al 5, como está ahí, también le puedo hacer que vaya saltando. Le voy a poner hasta el 10, ¿ya? ¿Creen que con lo que puse ahorita me imprima del 1 al 10? ¿Me imprime del 1 al 10? No, no llega, tal vez. No llega hasta el Exacto, 9. no 9 llega, se nomás. queda en el 9, correcto, porque acuérdense que el número de acá es excluyente, es decir, no va dentro de esto, sino me da solamente el otro. Si yo quiero ver el 10, tengo que poner el 11. Y si le ejecuto, ahí sí me cuenta del 1 al 10. Pero también, ¿se acuerdan que teníamos cuando hacíamos en pseudocódigo también? Teníamos que podíamos hacer saltos de 2 en 2. Entonces aquí también yo sí tengo para hacer saltos de 2 en 2. Entonces, el primer número es en el número en que yo le digo que empiece, ¿ya? El segundo número es el número hasta donde yo quiero que llegue sin incluirse ese número. Es decir, que llegue hasta el 10.
Y el segundo número, en cambio, es el que me va a ir dando los saltos, ¿ya? En este caso, ¿qué me va a imprimir? ¿Pares o impares? Vale. Impares. Veamos. Correcto. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Qué tendría que hacer para que me imprima los pares? En vez de que imprime, empiece en 1, yo le voy a decir que Cero. empiece en 2. Porque acuérdate que si no, bueno, si que quisiera que aparezca el 0, pero en 2 puede empezar. Y mira, ahí te sale 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en que yo puedo generar rangos. Acuérdense, el primer número dentro de la funcioncita rango, el primer número es donde me dice, donde yo empiezo y me incluye y me muestra ese número. Pero ojo que esta es la parte inclusiva. El de acá me dice hasta dónde llego, pero sin incluirse este, y sin incluirse este número. Y el siguiente, el que es el 2, es en cambio me dice los saltos que yo voy a ir dando, los saltos que yo tengo que ir dando. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está facilito, le voy a dejar, a pesar de que se sobreentiende, si yo le pongo aquí 1 y le pongo aquí 1, me va a contar del 1 al 10. Ejecuto. Y bien chévere, le pongo del 1 al 10. A veces es bueno acostumbrarse a este tipo de nomenclatura, porque a veces cuando uno sobreentiende, o a veces cuando uno da por sentada las cosas, a veces se olvida de controlar. Entonces yo podría tranquilamente quitarle el salto y no pasa nada. Quizás empezar a contar desde 0, le quito el 1 y le digo que me cuente del 0 al 10, que tampoco pasa nada, pero siempre yo les recomiendo, chicos, que en este tipo de funcioncitas donde nosotros tenemos justamente parámetros, que es en este el del inicio, el del stop, y este es el del salto, inicio, detención y salto, yo ponga todos los parámetros, ¿ya? Así sea, lo vean como innecesario, ¿ya? Ahora, esta consulta. ¿Cómo le harían para que cuente del 10 al revés? O sea, en vez de que me cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, me cuente 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo le cambiarían aquí? ¿Cómo le cambiarían? Negativo, ¿no? No puede ser. El salto negativo. O sea, tú dices aquí negativo. Ya, veamos qué pasa si le pongo el salto negativo. No hizo nada. Se me quedó. Otra vez, no hizo nada. Algo más le falta. ¿Qué tendría que hacer? Acuérdense que este es el inicio, el stop, y está bien lo del paso negativo, está bien. La Pero posición va al revés. si yo quiero contar al revés, ¿cuál Creo que sería mi falta el inicio? 0. No, pero por eso te digo, pero ¿cuál Hay que sería el ponerle el inicio? 11. Primero el 11. Primero el Había 11, ok. había una ¿Ya? función que Y era acá, como De ahí hasta 1. Hasta 0 en perfecto. este caso. De pronto, para que salga Exacto, el 1. muy bien. Ya le cachaste, porque el otro es exclusivo. Entonces aquí me faltó la comita y le ejecutamos. Entonces, mira, ahí te cuenta 11, 10. Acuérdate que aquí hubiese sido, bueno, 10, pero acuérdense que en el start es inclusivo y el 0 es exclusivo. Entonces, mira, Ah, sí, aquí te sí. cuenta 11, 10, pero yo quería contar hasta acá, entonces yo puedo ponerle solamente hasta el 10. Y cuenta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sí, ¿se acuerdan que hicimos algo similar con la palabra Drácula? Que le Sí. pusimos al revés y de ahí le pusimos que nos mande y nos ponga el Alucard, ¿ya? Entonces, esta es la forma fácil de justamente cómo generar rangos, ¿no es cierto? Cómo genero un rango. Ahora, estos rangos yo los puedo meter en una lista que no es nada más que ocupar justamente también la función, así como hay la función rango, como ocupar la función lista. Y lo único que tengo que hacer es ponerle aquí el list, ¿no es cierto? Y cerrar el paréntesis de acá. Y cuando yo ejecute esto, lo que voy a tener es que estos números que están acá, en vez de ser números de un rango, ya son una lista. Y cuando yo tengo una lista, ¿se acuerdan de las propiedades de la lista? ¿Qué yo puedo hacer? montarles. Exacto, yo puedo justamente empezar a utilizar, pero bueno, para que se vea más bien como una lista impresa, le voy a quitar este for y le vamos a poner que esto es igual a nada más que esto, ¿ya? Y de ahí si le ejecuto, me va a dar en formato lista. ¿Dónde están los puntos? Esta cosa aquí me faltó, ya.
Y me va a dar un indentation error. Le quitamos el indentation error con esto y ahí está el formato de lista. Mira. Y cuando ya tengo yo una lista, acuérdense que yo ya puedo, perdón que se entró aquí. Ya. Y cuando yo tengo un formato lista, yo ya justamente puedo interactuar con eso. Entonces, por ejemplo, si dentro de un desarrollo yo después de hacer varios temas necesito que el rango se genere una lista, se convierte en una lista, yo puedo convertir. Déjame, voy a hacerle aparte esto para que no se vea así. Hasta que contamos 10 for número en rango, el 11, 10, aquí quedó, aquí se me quedó la coma. Y le ejecuto ahí, ya me daba el 11. Aquí le ponemos el 10. Ya. Pues bajo esto mismo de acá, pero le voy a poner pasar para que se diferencie. Pasar de rango a lista. Aquí déjame copiar esto acá rapidito para no volver a teclear todo. Entonces aquí número en vez del in range, me pongo el rango y aquí le digo que es una lista, que es parte de una lista, le quito el paréntesis y aquí le digo que me quite el print. Y si le ejecuto, ahí sí ya me da el formato lista. Entonces aquí tengo una lista del 10 y que me va a imprimir esto. Bien. Esto, chicos, nada complejo, ¿verdad? Es sencillo, como les digo, la idea de estas clases es justamente ir avanzando y con esto nosotros lo que vamos haciendo es teniendo más insumos, más elementos para que cuando nos toque desarrollar, para que cuando nos toque generar código, que ya va a ser los ejercicios que les voy a mandar, tengan varios elementos, tengan varias herramientas. Y ojo, que como les decía, no todos no me cansaré de repetirles, no todas las codificaciones van a ser iguales. El Johnny codifica de una forma, el Santi de una forma, Joel de una forma, César de una forma, Darwin de otra forma, yo codifico de otra forma, pero cada uno en su momento va adquiriendo como que su firma, su estampa dentro de cómo programar. Es como cuando yo estoy seguro que ninguno de nosotros tenemos el mismo tipo de mano imprenta o mano escrita. Entonces es como nosotros tenemos nuestra forma de hacer justamente esto. Entonces, con esto, nosotros hasta ahí vamos y ya tenemos lo que es la parte de los rangos, tenemos la parte de los bucles. eh, Hemos avanzado bastante en materia con lo del nivel básico y más de este nivel intermedio. Entonces, mañana vamos a ver un par de funcioncitas, que es la enumerate y la zip, que básicamente es como empaquetar y desempaquetar esto que hemos visto, listas, tuplas y todo eso, cómo funciona. Y con eso vamos a mandar un trabajito integrador, que básicamente les voy a dar las pistas por donde ustedes tienen que ir chequeando la materia y cuál es lo que van a usar en el desarrollo de esos 3 ejercicios. Y con eso tenemos ahí una buena tarea consolidada. Van a ser 3 ejercicios, nada complicados, fáciles, similares a los que hemos estado haciendo y así de sencillo. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Alguna inquietud que tengan al respecto? ¿No? ¿Todo está claro? Sí, está claro. André. Ya, chéverazo, chicos. Entonces, no es complejo, como les digo, no es difícil. Más bien, como les digo, el tema es practicar, practicar, practicar y al mismo tiempo entender justamente lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Como ustedes saben ya los ciclos, nosotros ya hemos trabajado con for, en pseudocódigo, el while también. Quizás estas partes nuevas son utilizar estas palabras que son propias ya en este caso de Python, utilizar el break, utilizar un continuo y hay muchas más. O sea, créanme que ¿qué será? Del 100% de Python, si les llego a dar un 40% es bastante bondadoso ese número, porque es infinito. Y después cuando ya veamos la siguiente semana lo que son funciones, peor se van a quedar locos viendo el tema de las funciones, viendo el tema de cómo se importan librerías, de cómo uno puede importar y traer más programas, programas pequeños, paquetes pequeños y podemos utilizarlos dentro de Python. O sea, es una maravilla eso. Y ya cuando veamos y nos conectemos con Copilot, igual va a ser a otro nivel eso de ahí. ¿Ya? Entonces, eso chicos, la información, como ustedes saben, está todo acá dentro de la presentacioncita.
Igual el archivito ya lo voy a subir, ¿no es cierto? Ya le subo el archivito, ya voy a subir la presentación. De hecho, aquí en la presentación hay un poquito más de información, un poquito más de ejercicios, que quizás yo los paso porque a veces es como que sobreentendido algunas cosas. Revisen la presentación. Ya está cargada esta presentación. Mañana vemos la clase de lo que les decía, el tema del enumerate zip. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Les debía 10 minutos de los 15 que les robé la otra vez. Les devuelvo 10 y creo que estamos tablas ya, ¿no es cierto? Ni me deben ni les debo tiempo. La vez anterior les robé 15, les devolví 5 y más 10 de ahorita, ya 15. Quedamos tablas, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana, ¿ya? Ya. Listo, Dani, muchas Descansen, gracias. Por si acaso, descansen una Para que linda noche. Dios les más tarde. bendiga y nos vemos mañana a las 9, chicos. Linda Buenas noche. noches a todos. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Sarín.